Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Como usted me conoce, mi nombre es la hermana Elena de Viña del Mar, Chile. Y estamos entonces en este canal, MIEGUE, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Como usted ve, aquí nosotros tenemos una hermana y queremos entonces hacerle una entrevista a la hermana Macarena, para que ella nos comente cómo fue ese cambio de la parte tradicional religiosa al Evangelio de la gracia de Dios. Porque esto para nosotros fue algo que pareciera nuevo, pero al recorrer de los estudios que hemos hecho, hemos entendido de que esto no es nuevo. Esto fue siempre, es que estaba como en oculto, no estaba revelado. Y es por eso que hoy entonces, cuando traemos el Evangelio verdadero, que es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia de Dios, pareciera que fuera una herejía. Entonces, ¿cómo estás, hermana Macarena? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Yo estoy súper bien también, igual que tú. Qué bueno. Así que queremos preguntarte, ¿cómo fue para ti entonces ese cambio vamos a decir, en tu mente, del Evangelio tradicional al Evangelio de la gracia de Dios que estamos estudiando ahora? Claro, bueno, yo un poquito de mi vida les voy a contar. Yo nací en una familia muy católica y también estudié en un colegio católico desde que era pequeñita hasta cuarto medio. Entonces siempre estuve en el tema de religión, pero igual no me sentía cómoda en ese medio de religión, la verdad. Luego mis papás también comenzaron a asistir a la iglesia evangélica. Ahí mi mamá me comentaba un poco de las cosas que ella aprendía. Ciertas cosas me parecían bien, otras no. Y algunas veces la acompañé, otras veces no. Pero como joven uno no anda muy pendiente del tema espiritual, uno más bien quiere vivir experiencias de la vida Sí, eso es verdad. y lo más posible, porque también el entorno te lleva a hacer quizás cosas que uno no quisiera muchas veces, pero las hace por no quedar menos. Claro, es verdad, verdad. Así que, bueno, después de mucho tiempo sintiéndome mal, porque uno buscando el consuelo por fuera, Sí. como se dice, bueno, llegué a congregar, como se dice, en una iglesia evangélica. Estuve allí como por 3 años. En un principio fue como todo bien, porque era todo nuevo. Los estudios eran mucho de autoayuda, que en ese tiempo cuando uno lo necesita, porque es más bien una ayuda psicológica que uno necesita, sirve. Pero llega un momento en que ya esa ayuda psicológica no sirve más, porque uno es como que necesita algo más. Ciertas situaciones de la iglesia también me parecieron muy incómodas, que no solamente se ve en lo que se llama iglesia evangélica, en la iglesia católica también se ve el tema de pedir mucho dinero, y a veces uno no tiene ese dinero para poder ofrendar o diezmar, como se llame. Y muchas veces uno se llega a sentir mal y que Dios nos mira así como enojado porque no damos la plata que nos están pidiendo en la iglesia. Entonces, uno fue de esos motivos por lo que me salí. Otro fue porque se hacen estudios en esos lugares, que son los discipulados. No sé, las semanas se hacen las reuniones de mujeres o de jóvenes. Yo participaba en todo porque en ese momento, cuando yo me sentía tan mal, era mi medio de escape, y llegaba a ese lugar y me sentía bien, me sentía... como explicarlo mejor, es como una distracción en ese momento, pero no soluciona el problema de trasfondo. No hay una sanidad interior, sino que es como que en el momento uno se siente bien. Es como cuando uno va a salir con los amigos, se toma un trago, no sé.
Pero la iglesia, claro, da el tema de la palabra y más allá, en profundidad, no se veía eso. Entonces, cuando yo ya empecé allá, primer nivel, segundo nivel, bueno, pasamos el bautismo y encuentros también donde uno se iba de retiro a tener encuentros espirituales con Dios. También en uno de esos encuentros me pareció extraño el tema de hablar en lenguas, que fue algo así muy impactante para mí, porque todo el mundo hablaba en lenguas supuestamente y yo no podía. Entonces, como yo no podía, yo me sentí mal, me sentí muy mal. Entonces, eso a mí siempre me pareció extraño. Siempre me pareció extraño eso de hablar en lenguas. Yo decía, no creo que eso provenga de Dios. Y finalmente me di cuenta que era verdad lo que Dios siempre me puso en mi mente, de que no eran lenguas extrañas, sino que era un idioma extranjero que aún Dios a ciertas personas le da ese don de poder entender e interpretar esas lenguas extranjeras sin conocerlas, sin hablarlas, sin haberlas estudiado. Y hoy en día nosotros podemos comprender eso. Después de un tiempo yo me salí de ese lugar. Y bueno, estuve mucho tiempo afuera, no sé si 3 o 4 años. Viví la vida loca, como se dice. Tuve hartas experiencias y bueno, llegué como en estropajo, como se dice, con dolor, con sufrimiento, con no querer seguir casi ya en esta tierra. Y bueno, llegué acá, conocí a la hermana Elena. En ese tiempo la hermana Elena todavía no conocía acerca de la gracia, pero sí de igual manera me ayudó mucho. En ese tiempo fue una persona que realmente estuvo conmigo y sentí mucho ese aporte, no solo de ella, sino también de varios hermanos que estaban en este lugar en ese momento, y se los agradezco infinitamente. Y la verdad es que fue un tiempo muy bueno, pero también sentía que algo faltaba, que habían ciertas cosas también. Bueno, acá se practicaba el tema de la intercesión, a mí me colocaron en la intercesión y yo también pensaba, pero ¿por qué uno tiene que luchar contra el diablo? Decía yo, sí, no creo que eso sea también verdad. Algo pasaba en mí que tampoco me sentía cómoda con eso, pero yo por obediencia y por amor a Dios asistía todos los días martes a la intercesión. Así que bueno, eso fue un poco de lo que pasamos. Luego la hermana Elena tuvo una experiencia con Dios en donde Dios le habló sobre el tema de la gracia, de que Él ya había venido, de que ya todo estaba hecho. Entonces fue como de un sopetón, caímos en la verdad y fue como un poco chocante para todos. Yo creo que algunos todavía no entienden mucho porque con el tema de la religión uno forma fortalezas en la mente. Esas fortalezas que son muy difíciles de derribar si uno no abre su corazón. Y creo que hay un versículo en la Biblia que habla sobre eso. Sí, claro. Entonces ahora nosotros vamos a ver, mire, interesante lo que la hermana puede así aportarnos, porque mucha gente ha vivido casi las mismas experiencias, en donde tal vez esta entrevista le pueda servir a ciertas personas que han pasado por las mismas situaciones, ¿eh? Así que sí, me ha gustado bastante escucharte y estoy atenta, porque estoy viendo que hay un proceso en la vida tuya, ¿cierto? Como en todos nosotros ha habido un proceso de un despertar. Es un despertar a una realidad desconocida, y cuando vamos a la Biblia nos vamos dando cuenta de que está todo escrito, pero que es lo que faltaba era la revelación, ¿eh? Y tal vez el tiempo de Dios en nuestras vidas, porque es Dios, el Espíritu de Dios, el que dirige la palabra de Dios en tu mente. Entonces cuando nos encontramos con la verdad, nosotros la abrazamos, ¿cierto? Como decimos en Chile, con dientes y uñas. Porque aunque nos critican, ¿verdad? Aunque muchas personas todavía no lo crean, ¿eh?
Y eso entonces es lo que la hermana dice que se encontró, y también hay fortalezas, muchas fortalezas en la mente nuestra, en la mente del ser humano. Entonces, ella habló algo interesante también sobre el hablar en lenguas. Y eso es un tema también importantísimo, porque cuando no está la revelación, nosotros creemos todo lo que nosotros escuchamos de los púlpitos, pero no vamos a examinar en la profundidad para saber realmente si es así o no. Y entonces allí es donde tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a entender, porque por nosotros, por nuestra carne, no vamos a conseguir hacer esto. Esto es algo espiritual y es 100% espiritual. Entonces tenemos que despojarnos de nuestra mente carnal para poder entrar en la mente espiritual con Dios. Eso es lo que hay que hacer, hermana Macarena, y eso es lo que tú hiciste y muchos de los hermanos han hecho. Así que vamos a ver esa parte primeramente del orar en lenguas. Mire, yo también tenía esa confusión, pero hace muchos años atrás que yo entendí esto del orar en lenguas, porque vamos a decir más o menos unos 10 años atrás, y lo escuché, imagínense usted, lo escuché de un rabino, de un judío, y cuando lo escuché, él ya era un judío medio convertido al cristianismo, que se llama los mesiánicos, y de él escuché entonces que el orar en lenguas no es una lengua angelical, ni es una lengua extraña, como le llaman, sino que son lenguas humanas. Porque allí en el libro, entonces aquí vamos a leer solamente un versículo, que está en el libro de Hechos 2, y es cuando vino el Espíritu Santo a la tierra para la preparación de la iglesia, para la venida del Señor. En ese tiempo tenía que la iglesia ser preparada, en ese tiempo era la iglesia de aquel siglo primero de la era cristiana. Entonces, en ese tiempo, cuando vino el Espíritu, se reunieron muchas naciones allí, porque había una fiesta de Pentecostés, había una fiesta. La fiesta se llama Pentecostés. Y allí, entonces, cuando están todos reunidos, viene el Espíritu de Dios como que fueran lenguas, posando por sobre los escogidos que estaban allí, llenándolos con ese Espíritu para el envío que tenían y la misión de predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero mire, cuando algunas personas vieron esto, pensaron que estas personas estaban embriagados. Y no estaban embriagados, simplemente era una manifestación del Espíritu de Dios que les dio una nueva lengua humana, un nuevo idioma. Y aquí quiero llegar en el versículo que vamos a ministrar. Dice así: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y con ese versículo usted puede continuar allí en Hechos 2, estudiando esta porción de la palabra que leímos. Pero ella habló de fortalezas. Y tú dices que hay un versículo, que ese versículo lo vamos a encontrar en 2 de Corintios. Segunda de Corintios 10:4. Vamos a ver. Lo vamos a leer del versículo 3 al 6. Mire qué dice acá. Lo voy a leer para que usted vea que esto es la Biblia, y usted tiene que tener siempre su Biblia, porque lo podemos ver también por un celular, ¿cierto? Pero la Biblia tiene las referencias donde usted lo va a llevar para adelante, para atrás, y usted va a entender mucho mejor que en el celular. A mí me gusta la Biblia, y usted ve que es una Biblia, porque la Biblia no es cualquier palabra. La Biblia es la Biblia sagrada, es la palabra de Dios. Entonces dice lo siguiente, en el versículo 3 del capítulo 10 de 2 de Corintios, dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Entonces nuestras armas, ¿qué armas son esas? Está escrito en la palabra, es la propia palabra de Dios que ella nos va explicando. Y en esa carne, entonces nosotros no militamos entonces en la palabra de Dios. Ella es la que trae toda la verdad. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es solamente con la palabra de Dios que se puede destruir las fortalezas que están en la mente. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces dice que hay fortalezas, derribando toda altivez, ¿ve usted? Y cuando habla de altivez, entonces no es solamente una fortaleza que sea una sola fortaleza. Dentro de esa fortaleza está el orgullo, ¿ve? Dentro de esa fortaleza está el desprecio. Es muy terrible eso, ¿no? El desprecio a la palabra de Dios. Y eso también es una fortaleza. O sea, la fortaleza le forma a usted el desprecio a la palabra de Dios, que estamos hablando sobre el tema de la altivez. La soberbia también hace parte de esa fortaleza. Son fortalezas en la mente que tenemos que derribar eso a través de la palabra de Dios y a través del amor a Dios, a través del amor a la palabra de Dios, ¿eh? Porque todo eso se complementa, como es que él dice, son fortalezas, pero yo lo veo, ¿sabe cómo? En particular lo veo como una arrogancia. Porque ¿quién somos nosotros para contestar la palabra de Dios? Porque contestar la palabra de Dios es ir en contra de la doctrina de Jesucristo. Porque esta es la gracia de Dios, es la sana doctrina. Yo no sé si tú lo has entendido así, Macarena. Bueno, como yo le decía antes, bueno, no fue que yo entendí de inmediato, porque tampoco esto es algo que uno lo vaya a entender así como que viene un ángel y, no sé, pone la mano y uno le entiende todo. No es así. Yo de hecho dudé primeramente de todo por lo mismo, porque como venía desde pequeña escuchando otras cosas, se forman las fortalezas de las cuales hablábamos con la hermana Elena. Entonces, pero humildemente yo oré a Dios, porque por sobre todo hay que tener mucha humildad, y le pregunté si lo que ella estaba hablando, si lo que ella nos estaba entregando era verdadero o no era verdadero. Entonces un día cualquiera, yo siempre cuando estoy en la casa de repente prendo la tele, pero estoy haciendo cosas, y lo prendí en un canal X de televisión evangélica, y había un pastor hablando sobre el infierno. Y en ese momento el pastor dice, el infierno no existe. Y en ese momento yo dije, ok, entonces voy a empezar a estudiar y a entender sobre tu verdad. Y a través de eso todavía sigo estudiando, no vamos a terminar nunca de estudiar ni de aprender. Mi mente se fue abriendo, empecé a leer la palabra de otra manera. De hecho, yo la Reina Valera no la entendía mucho por el lenguaje que tiene antiguo, de cómo fue traducida. Entonces yo compré una Biblia nueva de la traducción viviente y la traducción internacional. Y en esas Biblias hoy en día las leo, las estudio y puedo entender mucho mejor hoy en día la palabra, obviamente a través del Espíritu de Dios que nos ilumina también, y podemos comenzar a entender mucho más cosas y podemos ver que todo está escrito, que todo sucedió, y uno dice, ay, pero si aquí lo dice, ¿cómo no me di cuenta antes? Y es verdad, así es como, está ahí, es como, como que cae la teja, como uno dice en buen chileno. Y bueno, eso ha sido mi experiencia. Hoy en día yo no digo que uno no tenga problemas, los problemas están, los problemas suceden,
pero hoy en día los podemos enfrentar de manera distinta porque Dios nos da las herramientas para poder enfrentarlos. Como cualquier noticia terrible, uno lo que primero que hace es orar y siempre está la paz de Dios con nosotros. Estamos tranquilos a pesar de la noticia que podamos recibir, podemos estar tranquilos. Podemos consolar a quien lo necesita porque nosotros ya tenemos vivencias y por eso Dios nos permitió vivir tantas cosas antes de llegar a este lugar en donde hoy en día estamos. Porque a través de esa experiencia, y también está escrito, yo no me acuerdo en estos momentos, pero está escrito que a través de las vivencias nosotros vamos a poder consolar a quien lo necesita, porque ya lo vivimos, ya lo experimentamos, entonces ya sabemos cómo podemos pasar por esa situación. Entonces hoy en día yo vivo una vida tranquila, vivo una vida en paz, vivo una vida feliz, una vida que yo pensé que no existía, porque uno de mis motivos que yo me alejaba mucho del tema iglesia era porque como que venían más problemas, como que uno sentía más peso. En cambio hoy en día yo no vivo con ese peso, yo vivo libre, yo vivo sin culpa, sin miedos impuestos, porque eso lamentablemente hoy en día los que están a cargo de los liderazgos de las iglesias es lo que imponen sobre la gente, mucho más carga, mucho más miedo, siguen estando los problemas, la gente no sale de los problemas, tampoco es toda la culpa del pastor, también nosotros tenemos que poner parte nuestra para poder entender todo esto. Hay ciertos pastores que tampoco conocen esa verdad, otros que sí la conocen y no quieren entregarla. Quizás por temor, no lo sé. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie ni tampoco para hacer burla de nadie. Al contrario, nuestra intención como ministerio que hemos formado, aunque somos poquitos, pero muchos, es al contrario, es ayudar a ustedes que nos están viendo por este canal YouTube, de que puedan entender esta verdad que es maravillosa y que puedan vivir tranquilos, no esperando la venida de Cristo, que ya no va a suceder porque ya sucedió, no tampoco imponiendo cosas, sino que a través de nuestras vivencias poder hacer que ustedes puedan también tener esa duda de si que lo que han estudiado no es verdad, y pueda sentir esa inquietud de escudriñar las escrituras, de escuchar los estudios que la hermana Elena nos entrega y que podamos ser una nación que pertenezca a la gracia. Amén, amén. 3 veces amén, porque eso es el llamado que tenemos, que hemos comprendido ahora, tanto para ti como para todos los que estamos reunidos en este proyecto de Dios aquí en esta tierra, en Chile, y también para las naciones, porque nosotros no sabemos más allá, Dios está comenzando este trabajo con nosotros aquí en esta nación, pero ya lo hemos entendido, que hemos avanzado, pero de una manera increíble, de una manera increíble. Así que bueno, me ha gustado mucho estar conversando contigo porque vemos que sí, tú ya saliste de la religión. Saliste de la religión y de todo ese velo, porque dice la palabra de Dios que tenemos un velo y que si Dios no nos saca este velo, entonces nosotros no podemos entender. Todo es para la gloria de Dios lo que se hace aquí en este lugar. Y les vuelvo a aconsejar que ustedes compren el libro de Flavio Josefo, porque en este libro usted va a encontrar muchas verdades. Él fue entonces, inclusive por el Google, por la internet, usted puede encontrar también ese libro gratuitamente. Usted lo puede bajar y usted puede ir ahí entonces estudiando realmente lo que el testigo ocular escribió, que es Flavio Josefo. Y con eso nosotros hemos ido avanzando bastante también. Siempre agradeciéndole primeramente a Dios y por los mentores que nos ha puesto. Porque nosotros no nos conocíamos y no conocíamos tampoco el Evangelio de la Gracia, pero Dios
en su infinita misericordia con nuestras vidas, nos presentó a los mentores brasileños, y también entonces con ellos hemos podido traer enseñanzas para esta tierra. Invitamos entonces a todos los hermanos que nos están viendo para que se suscriban. Suscríbase en el canal, marque allí la campanita, ¿cierto? Y envíe todos estos mensajes por sus redes sociales. Comparta, comente si cualquier duda que usted tenga, entonces estaremos prontos para poder esclarecer a medida que nosotros tenemos la relación, ¿ya? Pero con certeza vamos a contestar, a responder sus inquietudes, sus dudas, ¿cierto? Para eso estamos aquí. Nosotros somos hijas de Dios y queremos hacer las cosas bien. Siempre fuimos hijas de Dios. Somos hijas escogidas del Señor desde antes de la fundación del mundo. Pero anduvimos por algunos caminos medios tortuosos y el Señor enderezó nuestras veredas. Y es por eso que estamos aquí en esta tarde y le damos muchas gracias entonces a Dios y le damos muchas gracias a usted. Y con estos, entonces, hermana Macarena, ¿tú te quieres despedir? Bueno, le damos muchas gracias a los hermanos por la atención que nos brindan día a día al escuchar primeramente a la hermana Elena, y de corazón espero que esta entrevista le sirva a muchas personas para que también puedan llegar a ser libres igual que lo hemos sido nosotras. Y que Dios los bendiga y los siga bendiciendo mucho. Bueno, ustedes escucharon entonces la entrevista que le hemos hecho a hermana Macarena y con esto nosotros estamos terminando. El consejo que le podemos dar es que usted revise su mente, su corazón, si hay altivez, orgullo, ¿cierto? Si hay soberbia, si hay arrogancia, examine su corazón. La Biblia dice, examínese el hombre a sí mismo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así que con esto nos despedimos entonces y le damos a usted entonces muchas gracias y pedimos a Dios que sean todos bendecidos en el nombre de Jesucristo. Gracia y paz.